¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Yosu Landa, venezolano, filósofo, ensayista, profesor de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus obras más destacadas estará el ensayo Éticas de Crisis y Ética, Orientaciones Básicas, una obra colectiva para la Fundación Ethos. Bienvenido, Yosu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, pues muy honrado pues de poder dialogar contigo y de esa manera con un auditorio que yo sé que es muy amplio, ¿no? Muchas gracias. Te has dedicado a filosofar, a Claro. pensar, repensar sobre los temas fundamentales de la ética y la moral. ¿Cómo podríamos definir rápidamente lo que es ética, lo que es moral? Basta con estipular un nombre para una cosa y para otra. Hay una realidad moral objetiva en la que uno está inmerso desde que nace, un orden de valores, un orden de creencias, un orden de metas, un orden de fines, de ideas acerca del bien y del mal, de costumbres. Eso es lo que se llama desde la antigüedad moral, de mos mores, que costumbre, ¿no? Esa realidad requiere ser estudiada. Y entonces por eso existen iniciativas teóricas desde la filosofía que se les llama ética, en la medida en que toman eso como el objeto de reflexión. O sea que tenemos una realidad moral y tenemos una ciencia o una teoría que estudia esa realidad moral. Y aparte hay una especie de rama importante en la idea de ética, que es esa ciencia, sobre todo, o pone énfasis en la parte del ethos, ¿sí? Que dentro de las significaciones posibles yo tiendo a privilegiar la idea de una morada interior, de un refugio interior que nos constituye y que por lo mismo es nuestra personalidad, es nuestro carácter, es nuestro modo de ser. Entonces, el pensar filosófico acerca de lo que uno es, desde el punto de vista del ethos, y acerca de la realidad moral, eso es la ética. Entonces, no hay mayor problema si nosotros manejamos con claridad esos conceptos, ¿no? Usted ha estudiado como venezolano, como filósofo, la crisis venezolana, el conflicto venezolano. ¿Es el conflicto venezolano un conflicto ético, moral, un conflicto político, un conflicto social? ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, desde hace mucho tiempo vengo planteando, tanto en instancias de reflexión como es esta fundación que tenemos en Puerto La Cruz, Barcelona, como a personalidades, como en instancias académicas, que el verdadero fondo del problema venezolano, vamos a llamarle convencionalmente de la crisis que vive este país, es un problema radicalmente ético. O sea, el fondo es ético. Hay problemas políticos, hay problemas económicos, pero es muy difícil salir de ellos si nosotros no contamos con el ethos de la gente capaz de afrontar los problemas económicos. ¿Qué significa eso? Asistir puntualmente al trabajo, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, eso es alguien desde una perspectiva puede decir, eso es una opción burguesa, explotadora, etc. Muy bien, pero también podemos pensar que hay una idea profunda, humana, realizadora de lo humano, que es el trabajo. Es decir, el trabajo nos constituye como humanos, el trabajo implica una relación con el mundo que nos enriquece, que nos comunica, que nos conforma una comunidad, y entonces ese desdén, por ejemplo, es un ejemplo entre millones, ¿no? ¿Sí? Y el no tener una disposición a relacionarnos de esa manera con la economía, con la vida, etcétera, eso implica entonces consecuencias de carácter económico. Puedo poner ejemplos políticos, o sea, el gobierno, por ejemplo, se lanza con el proyecto de una cosa que se llama el Plan de la Patria. Desde hace años planteo que ese plan es irrealizable si este país no cuenta con un contingente muy elevado de personas disciplinadas, comprometidas. La cultura del trabajo. Sí, porque del trabajo y de la disciplina comunitaria, ¿sí? Entonces,
toda esa serie de proyectos, por ejemplo, implica hasta cierto nivel incluso de santidad, ¿no? Tenemos que renunciar al egoísmo, tenemos que proponernos en primer lugar la comunidad. Y en Venezuela el problema, a mi modo de ver, ha sido que ha sucumbido curiosamente y paradójicamente a una especie de problema de abundancia, o sea, tiene una crisis de abundancia. Este país, a mi modo de ver, no ha tenido los referentes morales para afrontar una situación de riqueza desbordante. Hay que ser ético tanto en la pobreza como en la abundancia. Lo que ha predominado en este país históricamente ha sido una abundancia. Siempre la abundancia genera antivalores, pero vamos a seguir hablando de la crisis cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Quiero que profundicemos sobre la crisis venezolana. Usted dice que es una crisis moral. Tiene que ver con la crisis de valores. Ajá. La polarización política y social también tiene raíces morales, claro. Éticas. ¿En qué sentido? En primer lugar, no es un problema exclusivamente venezolano. Creo yo que se trata de un fenómeno universal, ya universalizable, o al menos muy amplio en el mundo, desde el momento en que hay un orden civilizatorio que, para decirlo rápidamente, se ha olvidado del alma, se ha olvidado de la interioridad del ser humano, y esto sucede incluso hasta en... Se ha concentrado en la dimensión como consumidor y productor. Del éxito, de los negocios, de lo externo, de los objetos, de la posesión, etcétera, y se ha olvidado de la interioridad. Pero es un problema general. Ahora, en Venezuela, creo yo que el agravante ha sido la abundancia que no ha podido digerir moralmente, pero es un problema desde hace 100 años. ¿Y hoy en la carencia? Ahora sucede lo contrario, y esto de la misma manera requiere una respuesta ética adecuada. Yo pienso que en este momento el pueblo venezolano se está redescubriendo, se está reinventando, está asombrosamente enfrentando una situación por la que sufre, efectivamente, justamente porque no hay, vamos a decir, canales, no hay espacios, no hay instancias que permitan afrontar adecuadamente eso. Esto casi no le interesa a nadie, es decir, no hay partidos políticos, no hay familia, no hay sistema educativo, incluso no hay religiones, ¿verdad? No hay instituciones que realmente afronten el problema del etos. Y esperamos que la gente se conduzca bien, tenga buen carácter, buena constitución, ética, sin que hayamos sembrado, labrado la tierra, regado, y después queremos cosechar. Eso no se puede. Por esa razón nosotros en Anzoátegui decidimos impulsar muy modestamente, porque no tenemos recursos casi de ningún tipo, el impulso de la ética, porque no vemos que nadie se encargue de eso. Probablemente el Estado, la red pública, vamos a llamarlo así, debería hacerlo, ¿sí? Pero no saben cómo hacerlo, y entonces el problema entonces está en que en lugar de eso viene toda una serie de instancias que fomentan todo lo contrario a esto. Pero es un problema de las élites principalmente, que modelan a la sociedad. O sea, la crisis moral es principalmente una crisis de élites, de valores de las élites que modelan de manera deformada al resto de la sociedad. Sí, lo que pasa es que ahora podemos decir que hay una especie de élite global, ¿no? O si no es global, está muy globalizada, está muy lanzada a referentes externos de carácter pretendidamente universal, y entonces predominan por consiguiente toda esa serie de, no solamente el problema de los valores, o sea, la ética no se reduce a los valores. Por ejemplo, está el punto de las virtudes, una cosa de la que casi nadie habla, y que era el centro de la reflexión ética. ¿Qué es lo que hace la excelencia moral de la gente? ¿Por qué están ausentes esos temas en el discurso de las élites, en el discurso dominante? Hay un olvido del alma, ¿sí? Un olvido que a mí me parece una confusión generalizada. Es decir, la ilustración es un tema que va mucho más allá de la situación de la coyuntura venezolana.
La Ilustración, creo yo que se cimentó en la ilusión de que con impulsar un racionalismo extremo y un ciencismo, una fe en la ciencia, y combatir a la superstición y a la oscuridad, por medio de la escuela y por medio de estructuras políticas de arriba hacia abajo, iba a lograr una transformación de la base. Y bueno, la propia burguesía, que ha sido una clase muy audaz, una clase muy perseverante, una clase que estudió, que procuró tener una conciencia propia, por eso revolucionaria, por eso Marx y Engels la alaban, ¿no? La propia burguesía dejó de ser eso, ¿sí? Entonces se interesa más por aspectos inmediatistas. Pero es la lógica del capital, por supuesto, la lógica de la ganancia, del lucro, de la explotación. Por supuesto, es decir, pero ojo, las estructuras tienen su lógica, sin duda alguna, pero a mi modo de ver, por encima de todo eso siempre está el ethos. El ethos autónomo, la libertad de cada quien de hacer de eso que aparece ahí como objetivo, estructura objetiva, algo que nos constituya como humanos. Y eso es lo que se deja de lado. Esto es lo que es necesario constituir. Y nosotros, en la Fundación Ethos, propugnamos la necesidad de configurar un suelo ético común. Es decir, algo que beneficiaría a toda la sociedad. No es una cosa de un grupo político, una corriente, no. Requerimos un suelo ético común, ¿sí? Que todos configuremos desde alguna instancia que yo pienso es la res pública, o sea, algún plano institucional público común del espacio público que logre aglutinar a todos los sectores que, alarmados, como estamos muchos, ¿no?, del déficit ético general, universal, mundial prácticamente, y que aquí se agudiza por razones históricas, bueno, se ha superado. Hemos vivido varias décadas de crisis política, de crisis social, de crisis económica, de un conflicto que no termina, de odios, desprecios compartidos, sobre todo de las élites hacia los sectores populares. ¿Qué huellas crees tú que dejará todos estos conflictos, toda esta experiencia, difícil experiencia que vive Venezuela, en el alma del venezolano? ¿Qué huellas está dejando? ¿Qué huellas puede dejar? O sea, esto que nos está pasando a nosotros le ha pasado a todos los grandes países del mundo, y por eso tendremos que aprender de ellos. Y por eso me parece a mí que en lugar de la lógica de los modelos, hay que pensar en el trabajo en la gente, el trabajo en la interioridad de la gente. No hay transformación social si no hay transformación de los individuos que le integran. Entonces, el problema está en que hay una pasta humana muy buena. O sea, la humanidad está más o menos configurada proporcionalmente de esta manera. Tenemos un sector de gente muy buena, tenemos un sector de gente muy mala, que deliberadamente es capaz de destruir, capaz de negar, capaz de obstruir, capaz de impedir, capaz de esterilizar, capaz de hacer lo peor. Y en el medio estamos la mayoría, que tenemos nuestro componente bueno y nuestro componente malo. Hay que reconocer eso. Labrar eso, o sea, trabajar la parte de nuestras pasiones, de nuestras frustraciones, de nuestras inquietudes, de nuestras angustias, de nuestras expectativas, de nuestras ambiciones, de nuestros temores. Eso es la ética, ¿sí? Uno en este país encuentra que la gente hace, digamos, un esfuerzo, pero a una escala muy limitada porque, repito, no hay nada que ayude a esto. El aparato educativo es un problema general, está muy mal. Los medios de comunicación están contribuyendo a lo peor en muchas medidas, ¿no? La conformación de una comunidad es, a mi modo, uno de los propósitos centrales de la política, que debe ser además repensada, el ejercicio mismo de la política, ¿no? Vamos a seguir profundizando sobre eso cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué otras huellas está dejando el conflicto venezolano en el alma del ciudadano venezolano? Bueno, fíjate que los estudios cualitativos de Interlace, en la dinámica del debate de grupos focales, al final la reflexión que concluye es que el fondo de la crisis de Venezuela
es la crisis de valores y particularmente la crisis de la familia. Es lo que escuchamos permanentemente en estas dinámicas. No pienso que haya una crisis de valores. Lo que pasa es algo peor. O sea, el ser humano es una voluntad de valor. Todo el tiempo está apreciando, estimando, valorando, juzgando. Y lo que pienso que prevalece son confusiones acerca de lo que realmente vale frente a lo que espuriamente parece valioso, ¿no? Está el tema de las virtudes, que a mí me parece relegada de una forma, inadmisible, que es el cultivo de las excelencias, las capacidades excelentes que tiene justamente el ethos de cada quien. Entonces, el pueblo venezolano está haciendo lo posible por afrontar eso, pero no encuentra asideros para esto. No hay líderes. Los hay. Bueno, no hay líderes, más que líderes, no hay, vamos a decir, referencias carismáticas, claro. Referencias éticas, porque la noción de líder me resulta a mí también referencias éticas, referencias morales y carismáticas. Claro, que tengan la fuerza de impulsar justamente las virtudes, de enseñar, que sean las que encarnen. O sea, porque además pensamos que la educación es el sistema educativo, nuevas escuelas, proyectos, inversiones y demás. Y bueno, eso es importante, pero mucho más importante, por ejemplo, es la congruencia de quien encarna esas virtudes y esos valores. Las carencias materiales, ¿qué impacto tienen sobre las carencias de valores y virtudes? Bueno, en este momento mi experiencia en Venezuela es que generan una gran frustración, ¿no? Es decir, el pueblo venezolano poco a poco tiene que ir buscando el camino de la satisfacción. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el verdadero rico. Tener menos necesidad implica una autarquía moral y material hasta donde sea posible, porque somos animales que requerimos una relación material con el mundo, ¿no? Requerimos elementos materiales. Entonces, esa parte de la satisfacción, por ejemplo, el pueblo venezolano la ha perdido porque se acostumbró durante mucho tiempo a un consumismo fácil. Y piensa que muchos, o sea, esto no es universalizable, pero estoy hablando de cantidades o segmentos importantes de la población que tienen un problema con la satisfacción. Uno se encuentra con mucha gente que tiene todo, en realidad, pero no se siente satisfecho, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Y creo que están obligados por la circunstancia, tienen que ir aprendiendo esto. Están aprendiendo mucho de solidaridad, están aprendiendo mucho de evitar algo muy importante en este país, que es no depender tanto de instancias como el Estado, aunque el Estado, con la situación que tenemos, pues muchas veces no le queda otra solución que ayudar, apoyar y cubrir una deuda histórica, como tú decías, ¿no? La educación, ¿qué rol juega en este proceso de construcción de valores y virtudes? Estamos en una situación paradójica. Es el momento en el que se habla más de la educación, en el momento en que probablemente se invierta más en aparatos educativos, en sistemas educativos, el momento en que se proclama más la primacía, pero en los hechos es falso. En los hechos, los maestros, por ejemplo, son un sector social a nivel mundial completamente marginado y humillado. Mal pagado, humillado, ¿no? Relegado, mal formado por lo mismo y por lo mismo mal comprometido con una vocación. Gente muchas veces ya con la vocación perdida. El punto para mí, entonces, todos los caminos conducen a Roma, que es, en este caso, lo ético. En la medida en que privilegiamos la interioridad de las personas, los modelos pasan a un segundo plano. Ningún modelo sirve por sí mismo. Uno puede proclamar la democracia, uno puede proclamar democracia representativa, otro puede, no sé, el socialismo X, Y, Z, pero si la gente no tiene la pasta suficiente la pasta ética adecuada para afrontar los beneficios de una democracia representativa, no hay democracia representativa. Y el modelo que le pongan es lo mismo. Entonces, ahí es donde hay que incidir. Quiero volver al conflicto venezolano, para terminar. Sí. ¿Es posible, tú que conoces el conflicto, la profundidad del conflicto, las heridas que siguen abiertas, es posible dialogar, reconocernos, concertar, conciliar, convivir? ¿De qué manera? Del dialogar es siempre posible y es siempre necesario. Rechazo va a ser la expresión más fuerte que voy a decir en este diálogo. Rechazo rotundamente ciertas expresiones que he escuchado diciendo no es el momento de diálogo. En todo momento hay que dialogar, porque la alternativa al diálogo es la destrucción, es la imposición al otro, es la muerte, es la guerra.
Y lo único que cabe en este caso, si es que queremos algo de una confrontación, que sea confrontación con uno mismo. Es decir, la guerra con nuestros propios fantasmas, combatir nuestras pasiones, combatir nuestras inquietudes, angustias, temores y demás, constituirnos éticamente. Y eso nos va a ayudar a lo fundamental, que es la concordia. Yo apuesto, ilusamente tal vez, pero en este momento hay que hacer todo lo necesario por dialogar y por llegar a una concordia, no solo de los partidos, no solo de los gobiernos, sino también de la gente. En realidad, la gente, los que no estamos ni en partidos ni en estructuras de poder, somos los que estamos siendo afectados y a nuestro nombre se hacen cosas. La gente tiene que estar por encima de todo, es lo que debe estar en primer lugar en la hora de la política, cosa que no veo en las iniciativas que se están impulsando a escala extra venezolana y que son injerencistas. Yo me opongo a esa injerencia. Los venezolanos somos capaces de resolver nuestros problemas, debemos hacerlo, y esa solución pasa por el diálogo, por el encuentro, por la conciliación en el sentido de unión y de reunión, y sobre todo por la conjunción de corazones, que eso es lo que significa concordia. Muchas gracias, Yosu, por estas tan importantes reflexiones. Al contrario, el agradecido soy yo. Aprecio enormemente esta oportunidad que se me ha dado de dialogar contigo y con el público venezolano. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Todos queremos la paz. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.